¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saludo el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, en esta oportunidad quería compartir con ustedes el solucionario del simulacro, claro, la parte de RM, ¿no? Del simulacro de San Marcos que ha habido la semana pasada, ¿sí? Bueno, entonces, sin más que decir, empecemos. Bien, estamos aquí con la pregunta número 21. Recuerda que las preguntas de RM vienen a partir de la 21, ¿no es cierto? Muy bien, mira lo que me dice, lo voy a leer. El siguiente arreglo numérico tiene forma cuadrada. La diagonal está formada por ceros y los números sobre y debajo de la diagonal se repiten simétricamente. Calcule la suma de todos los números del arreglo numérico. ¿Sí? Bien, ese gráfico está aquí, ¿no? Me dicen que en la diagonal está compuesta por puros ceros y que debajo y por encima de la diagonal hay números, pero que están colocados simétricamente. Y eso lo podemos observar, ¿no? Acá hay un 1, acá hay un 1. Por ejemplo, acá hay un 2, acá hay un 2. Acá hay uno 3, acá hay uno 3. O sea, obviamente, esta diagonal sería, pues, digamos, el eje de simetría, ¿no? Ahora, podemos darnos cuenta que es un problema de método inductivo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, lo que quisiera compartirte en esta oportunidad es que a veces un problema de razonamiento inductivo uno también lo puede atracar de diversas formas, y una de ellas es de repente utilizando las series, ¿no? Las sumas notables, etc. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Mira por favor cómo lo voy a resolver. Oye, aquí por ejemplo, recuerda que cuando uno hace el método inductivo, ¿qué es lo que hace? Analiza casos, ¿no? ¿Sí o no? Analiza casos. Entonces yo diría, por ejemplo, profe, como es un arreglo numérico cuadrado, entonces el primer arreglo numérico más pequeño cuadrado que yo podría observar aquí sería eso que es separado de naranja, ¿no? Por ejemplo, este es un arreglo numérico cuadrado en el cual la suma de todos los elementos aquí en este arreglo sería solamente 2. Entonces voy a anotar eso, ¿no? A ver, profe, ahí sería 2. Ya está. Luego vamos a tomar el siguiente arreglo numérico cuadrado, que sería ya no de 2 por 2, sino de repente de 3 por 3, ¿no? Así, por ejemplo. Ahí. ¿Estamos? Ahora, recuerda que esto ya contamos, ¿sí o no? Esto ya lo contamos ya. Solamente habría que agregarle esto, ¿no? Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Eso sería 6. Entonces voy a anotarlo así, mira. En el siguiente sumamos 6. ¿De acuerdo? Profe, en el siguiente, por ejemplo, sería ahora tomar un arreglo de 4 por 4, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, mira que todo esto ya fue contado, ¿no? Todo esto de verde ya fue contado ya. Habría que agregarle solamente lo que está por aquí, ¿no? Aquí tengo 3 más 2, 5 y 1, 6. Acá tengo 3 más 2, 5 y 1, 6, ¿no? Sería 6 más 6, 12. Es decir, que vamos a agregar ahora 12. Ya está. Y así podríamos seguir, ¿eh? Por ejemplo, el siguiente sería de 5 por 5, ¿no es cierto? Y acá me daría, podemos observar acá que me da 10, acá me da 10. Entonces vamos a agregar 10 más 10, 20. Y así vamos a seguir. ¿De acuerdo? Ahora, esos números que aparecen ahí son conocidos, ¿sí o no? Por ejemplo, cada uno de ellos se podría escribir como el producto de dos números. Por ejemplo, el 2, yo lo podría escribir como 1 por 2, ¿no es cierto? Ahí lo podría escribir como 1 por 2. Este 6 lo podría escribir como 2 por 3. Este 12 lo podría escribir como 3 por 4. Y ese 20 lo puedo escribir como 4 por 5, ¿no?
acá sería 3 por 4 y acá sería 4 por 5. Ahora yo te pregunto, esta serie que está aquí, ¿es una serie notable, sí o no? Esto va a continuar, ¿no? ¿Recuerdas cómo se llama ese tipo de series? Cuando a ti te enseñan en la parte de sumas notables, te deben haber enseñado esta serie, ¿no? Se llama de la suma de los primeros productos binarios, ¿no es cierto? Acá tenemos el 1 por 2, el 2 por 3, el 3 por 4, etcétera, etcétera. Y eso tiene una formulita, pues. Su formulita es bastante sencilla, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí, ¿sí? Pero me interesaría saber quién es el último término, profe. Vamos a analizarlo, mira. Profe, mire que aquí, por ejemplo, cuando toqué este arreglo de 2 por 2, acá sería 1 por 2, ¿no es cierto? Cuando tomé el arreglo de 3 por 3, acá sería 2 por 3. O sea, en otras palabras, él me estaría indicando, ¿no? Él me estaría indicando de cuánto por cuánto es el arreglo. Él es de 2 por 2, él es de 3 por 3, el siguiente fue de 4 por 4. Entonces, en el grande, profe, por ejemplo, si empieza de 0 y termina en el 13, obviamente que acá hay 14 filas, ¿no? Y definitivamente también habrá 14 columnas. Entonces, un arreglo de 14 por 14. Recuerda que el segundo factor es quien me indica de cuánto por cuánto es. Entonces, quiere decir que el segundo factor en el último término será 14. Y si él es 14, entonces el anterior será 13, ¿no? Ahora, dime por favor cuánto sale esta suma, porque esta suma tiene una formulita, ¿no? ¿Recuerdas o no? A ver, te la voy a hacer recordar. Profe, esta formulita es así, miren. N por n más 1 por n más 2 y todo esto dividido entre 3. ¿De acuerdo? Esa es la formulita que me permite a mí calcular la suma de los primeros productos binarios. ¿Quién es n? N es la cantidad de términos. Y obviamente que aquí el primer factor me da el lugar del término, ¿sí o no? Entonces quiere decir que acá en el 13 me está diciendo que son 13 términos. Entonces aplicaré la formulita, ¿no? 13 por 14 por 15 sobre 3. A ver, ¿podemos simplificar? Claro que sí. Podemos sacar acá tercia. Y acá me quedaría 14 por 5, 70 por 13, ¿no? Y eso me daría 910. ¿Estamos? Así. ¿Cuál es la moraleja, por ejemplo, en este problema, ¿no? De que a veces un problema de método inductivo uno lo puede resolver aplicando series, ¿no es cierto? Inclusive, no es la única forma, ¿no? Podríamos aplicar acá calculando las sumas totales y nos daría pues una serie cuadrática también, ¿no? Podríamos aplicar mismo el método inductivo, pero ese es el método inductivo, encontrar el patrón se nos puede complicar. A veces darle la forma se nos va a complicar. A veces analizándolo por series las cosas se resuelven mucho más sencillo. Y además son series que nosotros, o que creo que todo alumno debería saber. Yo creo que esas sumas notables, porque esta es una suma notable que se enseña pues en todos los grados, desde primer año, secundaria, segundo año, etc. Entonces yo creo que esas cosas uno debería tenerlas ya en la memoria, ¿no? Al menos si uno va a enfrentar un examen de admisión, debe tener un banco en la cabeza de ciertos conceptos para poder pues defenderse, ¿no? En el examen de admisión. No vamos a decir pues porque es un problema de método inductivo hay que resolverlo por el método inductivo. Estamos en razonamiento matemático. Uno toma cualquier propiedad de la matemática para poder darle solución a algún problema, ¿no es cierto? Ya es la habilidad del alumno cómo encare cada situación, ¿no es cierto? Bien, y entonces muchachos, esa sería la solución de la pregunta número 21. Vamos a pasar a la pregunta número 22.
Bien, estamos aquí entonces con la pregunta número 22. Vamos a leerlo, mira lo que dice. Complete el siguiente cuadro numérico con los 6 primeros números enteros positivos, de manera que en cada fila, columna y en cada rectángulo marcado, bueno, ahí podemos ver los rectángulos marcados, ¿no es cierto? Dice, aparezca estos 6 números una única vez. ¿Cuál es la suma de los números que serán escritos en los casilleros sombreados? Bueno, en realidad esto es un sudoku, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora, bueno, vamos a colocar, dice, en las columnas y en las filas los números del 1 al 6, ¿no? Los primeros enteros positivos, dice. De tal manera que en cada columna, en cada fila aparezca una única vez un número. Y además en cada rectángulo que se ha marcado, ¿no? Acá vemos que hay 6 rectángulos, ¿sí? Bien, vamos a atacar directamente los casilleros sombreados, ¿no? Si eso es lo que me piden, para no llenar todo el cuadrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, vamos a fijarnos en este cuadrado sombreado. ¿Qué número podría ir ahí? A ver, podemos observar, por ejemplo, que el número 1 y 3 están en la fila del cuadrado sombreado. Quiere decir que estaría descartado que acá vaya el 1 y el 3, ¿sí o no? ¿No es cierto? En esta columna podemos ver que está el 4 y el 6. Por lo tanto, estaría descartado que ahí esté el 4 y el 6. En este rectángulo está el 5. Entonces, quiere decir que ese número no puede ser ni 1, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Entonces, hay un único número que me está faltando, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este número, ¿quién sería? El número 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos, por ejemplo, por aquí. Este número que está aquí. De igual forma, mira, por ejemplo, este número no puede ser 1 y 2, porque ya en su fila ya hay 1, 2. No puede ser 4, porque en este rectángulo hay 4. No puede ser 6, porque ya en este rectángulo hay 6. Y no puede ser 5, porque en esta columna hay un 5, mira. En otras palabras, aquí no puede ser ni 1, ni 2, ni 4, ni 5, ni 6. Y entonces solamente habrá un único número que podemos colocar acá, y eso sería el 3. ¿De acuerdo? Vamos acá. Mira, por favor. Profe, aquí, por ejemplo, aquí, este número que va aquí no podría ser el 1, ni el 2, ni el 4, ¿no? Porque acá en este rectángulo ya hay 4 ya. Entonces no puede ser el 1, el 2, ni el 4. No puede ser el 3 porque en su columna está el 3. Y no puede ser el 5 porque en su fila está el 5. O sea, no puede ser 1, 2, 3, 4, ni 5. ¿Quién le queda? El 6. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos acá. Este está un poquito más difícil. Vamos a tener que ayudarnos llenando algunas casillas. Por ejemplo, no podemos descartarlo fácilmente. Sé que no puede ser el 3, ni el 6, ni el 5. Pero todavía me faltaría, pues, definir el 4, el 1 y el 2, ¿no? Por ejemplo, no puede ser el 3 ni el 5 porque está en su fila, ni el 3 ni el 6 porque está en su columna. Pero me faltaría 4, 1 y 2. Y entonces esos 3 números todavía tendría que ver cómo podría ubicarlos. Ahora, mira por favor, vamos a tratar de llenar esta fila, ¿ya? Esta fila que está aquí. Porque en esta fila acá hay 2 números que me van a permitir descartar estos 2 números ya para él. ¿Estamos? Y no está difícil de llenarlo. Por ejemplo, yo observo que aquí no puede ir el 5 porque acá hay un 5. Y aquí tampoco podría ir el 5 porque acá está el otro 5. Entonces quiere decir que el 5 solo podría ir acá. ¿Estamos? Profe, aquí por ejemplo, en esta fila me falta el 6 y el 4, ¿no es cierto? Y el 6 no podría ir aquí porque ya en este rectángulo hay un 6. Entonces quiere decir que el 6 tendría que estar acá y el 4 tendría que estar acá. Entonces quiere decir que acá el que tenía la posibilidad de ser 1, 2 o 4, ya el 4 estaría descartado porque ya está en su rectángulo, ¿sí o no? Entonces el 4 descartado. Ahora, si tú te fijas en las claves, por ejemplo, esa también es una buena forma en el apuro, ¿no? Yo observo que hasta el momento tengo 11, mira, 6 más 3, 9, más 2, 11. Si acá fuera 1, entonces la suma de los casilleros sombreados sería 12. Pero si acá fuera el 2, la suma de los casilleros sombreados sería 13. Si tú te fijas en las claves, no hay clave con 13, solamente hay una clave con 12.
Así que definitivamente acá tendría que ser el 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Esa también sería una forma de llegar. No está mal. Ya hemos dicho que a veces los que ingresan no son los que más saben, sino son los más hábiles. Son los que se desenvuelven mejor en el examen. Así que no está de más con ese argumento llenar ahí en la casilla el número 1. Pero vamos a tratar de completarlo. Me voy a ir a esta columna y voy a tratar de completar esta columna, ¿no? Para descartar esto que está aquí. Quiero que te fijes en este rectángulo que está aquí y en este rectángulo falta el número 2, ¿sí o no? ¿No es cierto? Falta el número 2. Y el 2, por ejemplo, no podría estar aquí porque acá ya hay un 2 en esta fila. No podría estar aquí porque aquí ya hay un 2 en esta fila. Entonces el 2 tendría que estar acá. ¿Estamos? Ahí, ¿no es cierto? Repito otra vez, en este rectángulo le falta el número 2, que es uno de los que yo estoy buscando, ¿no? Entonces yo digo, acá no podría ir el 2 porque acá, en esta fila, ya hay un 2. En esta fila no podría estar el 2 de este rectángulo, porque acá hay un 2. Entonces el único sitio que le queda para el 2 es aquí. Y si aquí es el 2 en esta columna, entonces ya descartamos que aquí debe ser el 2, ¿sí o no? Aquí tendría que ser el 1, y obviamente el que falta sería acá el 4, ¿no? El 4 en esa columna, y acá sería el 1. Profe, ¿y acá por qué no puede ser el 4? Ya lo descartamos hace rato porque acá hay un 4, ¿no es cierto? Habíamos dicho que solamente estaba entre el 1 y el 2. Entonces acá sería el 1. ¿Sí? ¿Qué me pide el problema? Me pide la suma de todos los números que están en las casillas sombreadas. Así que sumaremos. Vamos a sumarlo por acá. Sería 1 más 2 más 3 y más 6. ¿Cuánto me da eso? 12. ¿Sí? Esa es la solución en la pregunta número 22. Quería comentarte, por ejemplo, que, bueno, la verdad que yo nunca estoy de acuerdo con que coloquen un sudoku en un examen de admisión. Un sudoku puede ser un poco complejo llenarlo. Por eso que si van a colocar un sudoku, tienen que poner un sudoku bastante elemental, ¿no? Un sudoku bastante sencillo para que no nos tome mucho tiempo. Porque en un examen de admisión no me puedo tomar 5, 6, 7 minutos resolviendo un problema, ¿no es cierto? Y un sudoku puede tomarnos esos tiempos si es un sudoku que es medio complejo. Entonces, es por eso que yo traté de atacar directamente las casillas sombreadas, porque dije, si es un sudoku, no debe ser un sudoku complejo. De repente los números que van en las casillas deben salir bastante rápido. Y efectivamente, ¿no? Este 2 salió bastante rápido, ¿sí o no? Este 3 también salió bastante rápido y este 6 también. Para el 1 nos demoramos un poquito, pero ya obviamente ya no era tampoco tan complejo ubicar ese 1, ¿sí? Bien, y entonces, jóvenes, esa es la solución de la pregunta número 22. Vamos a pasar a la pregunta 23. Bien, jóvenes, estamos entonces aquí con la pregunta número 23. Mira lo que dice. Dice, las amigas Mariana y Paola sufren de diabetes, por lo que su médico les prescribió que durante 30 días Mariana tome una pastilla del tipo M cada 6 horas y Paola tome 2 pastillas del tipo P cada 9 horas. Si ambas iniciaron su primera toma al mismo tiempo y Mariana olvidó tomar sus pastillas, solo tomándolas cuando coincidían con las de Paola. La pregunta es, ¿cuántas pastillas dejó de tomar Mariana en su tratamiento de 30 días? ¿Sí? Bien. Bien, esto es un problema de frecuencia y sucesos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿sí? Bien, he anotado aquí ya los datos del problema. Por ejemplo, recuerda que el tratamiento tenía una duración de 30 días, eso lo anoto por acá, que Mariana tomaba una pastilla cada 6 horas y Paola tomaba 2 pastillas cada 8 horas, ¿no es cierto? Me comenta el problema, o me dice el problema, que por ejemplo, durante el tratamiento, Mariana solamente tomó las veces que coincidía con Paola.
Quiere decir que en las otras veces no ha tomado, ¿no? Y casualmente me preguntan a mí, oye, ¿cuántas pastillas dejó de tomar Mariana? Entonces vamos a calcular cuántas pastillas debió haber tomado Mariana durante todo su tratamiento. ¿Estamos? Eso se calcularía así. Mira, por ejemplo, profe, ya sabemos calcular el número de tomas, ¿no? El número de tomas, profe, se calcularía así. Número de tomas. Y eso sería así, ¿no? El tiempo del tratamiento, que es 30 días. Pero ese vamos a pasarlo a horas. Porque como él va a tomar cada 6 horas, ella va a tomar cada 6 horas, debería estar en horas, ¿no? Por eso que lo voy a multiplicar por 24 horas. ¿De acuerdo? Ese tiempo del tratamiento se divide entre el intervalo de una toma y otra, ¿no? En este caso serían 6 horas. Pero ya sabemos que al final se le agrega ¿qué cosa? Se le agrega 1, ¿no? Porque si solamente dividiéramos tiempo del tratamiento entre el tiempo del intervalo, no estaríamos calculando la primera toma. Por eso siempre se le agrega 1 por la primera toma. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cuánto sale eso? Bueno, vamos a operar. Esto me debe salir, a ver, simplificando, acá sacamos sexta y sexta, acá me quedaría 4, entonces me quedaría 30 por 4 más 1. Quiere decir que ella debió haber tomado 121 pastillas. ¿Ya? Pero dice que ella no tomó las 121 pastillas. Que ella tomó solamente cuando coincidió con Paola. Y entonces yo digo, a ver, profe, ¿y cuántas veces habrá coincidido con Paola? Bueno, eso lo vamos a calcular por acá, las coincidencias, ¿sí? Profe, acá por ejemplo, Mariana tomaba cada 6 horas y Paola tomaba cada 8 horas. Se supone que en ese camino largo, son 30 días, van a coincidir varias veces, ¿no es cierto? ¿Y cada cuánto van a coincidir? Bueno, para saber las coincidencias, lo que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de estos dos tiempos, ¿no es cierto? El mínimo común de 6 y 8. Eso ya lo sabemos que es 24, ¿no? No tenemos que hacer los cálculos sacando mitad a mitad, porque eso ya lo sabemos, ya nos estamos preparando para postular a la universidad, tenemos que hacer esos cálculos mentales. Y entonces, profesor, 24 serían las coincidencias. Entonces voy a decir, ya, vamos a ver en todo este tiempo cuántas veces habrán coincidido. Y eso sería así, ¿no? A ver, el número de tomas o el número de coincidencias, vamos a ponerle así, ¿ya? Coincidencias, ¿no? El número de coincidencias se calculará así, ¿no? Tiempo del tratamiento, 30, pero ya sabemos que hay que pasarlo a horas por 24 horas. Y acá el mínimo común múltiplo es 24. Y entonces, profesor, el mínimo común múltiplo, si es 24, lo dividiremos entre 24 horas. Pero no hay que olvidarnos que siempre es ¿qué cosa? Más 1, ¿no? Siempre es más 1, ¿ya? Bueno, podemos simplificar y obviamente se cancelará el 24 y me quedará 30 más 1, ¿no? Y si me queda 30 más 1, eso sería 31. Quiere decir que Mariana solo tomó 31 veces su pastilla. Debe haber tomado 121 veces sus pastillas, pero solamente tomó 31 veces. Como cada vez tomaba 1, entonces de 121 pastillas que debió tomar, solo tomó 31 pastillas. Profe, ¿y cuántas dejó de tomar? Bueno, la diferencia, pues, ¿no? Bien, eso lo podemos calcular restando, ¿no? Decimos entonces, a ver, 121 menos 31, eso me daría 90 pastillas. Entonces, ¿cuántas pastillas dejó de tomar Mariana? La respuesta será 90 pastillas, ¿sí? Bueno, esa es la solución de la pregunta número 23. Vamos a pasar a la pregunta número 24. Bien, estamos aquí entonces en la pregunta número 24. Es un problema de certezas. Voy a leerlo. Mira lo que dice. Dice, en una caja, Enrique tiene 100 bolos numerados con números enteros positivos desde el 21 hasta el 120 sin repetición.
¿Cuántos bolos debe extraer como mínimo y al azar para tener la certeza de que el producto de los números de todos los bolos extraídos sea un múltiplo de 5? Bien. Oye, lo que yo he colocado aquí son pues los números que están escritos en los bolos, ¿no? Hay un bolo con el número 21, hay un bolo con el número 22, hay un bolo con el número 23 y así sucesivamente hasta el 120. Son 100 bolos. Ahora, el problema me dice cuántos hay que sacar, desde cuántos bolos hay que sacar para estar completamente seguros de que el producto de los números de todos los bolos que hayamos extraído sea un múltiplo de 5. Y entonces yo digo, profesor, para que el producto de todos los bolos que hayamos extraído sea un múltiplo de 5, solamente lo garantizaría que haya un bolo con un múltiplo de 5, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora, entonces quiere decir que basta que salga uno de los múltiplos de 5, a los cuales los he marcado con rojo, ya cualquier producto con él será un múltiplo de 5, ¿de acuerdo? Pero recuerden certezas. En certeza nosotros siempre nos ponemos en el peor de los casos. ¿Qué significa ponerse en el peor de los casos? Que va a ocurrir las cosas que yo no quiero que ocurran, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero, el problema me pide que salga un producto múltiplo de 5. Y yo sé que eso se va a garantizar, basta que salga uno de los múltiplos de 5. Pero ponerme en el peor de los casos significaría que yo voy a sacar todos los números en los cuales ninguno de ellos sea un múltiplo de 5. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer eso. A ver, profe, ¿y cuántos números usted podría sacar que no sean múltiplo de 5? Bueno, eso lo vamos a calcular por aquí. Ya sabemos que acá hay 100 números, ¿no es cierto? Eso es dato del problema. Hay 100 bolos, hay 100 números. Pero ¿cuántos múltiplos de 5 hay ahí? Bueno, lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Como son números consecutivos, y entonces solamente dividiendo entre 5 yo podría saber cuántos múltiplos de 5 hay ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, son 100, entre 5 serían 20 múltiplos de 5. Pero vamos a calcularlo así. Mira, profe, si usted saca el primer múltiplo de 5, eso sería 25, el otro múltiplo de 5 sería 30, el otro 35, 40 y así sucesivamente hasta llegar al 120, ¿acaso no es cierto que ellos forman una progresión aritmética de razón 5? Y entonces lo podría calcular con la formulita del número de términos de una progresión aritmética, ¿no es cierto? Ahora no me digas, profe, usted aplica fórmula. Oye, son fórmulas elementales que el alumno tiene que tener aquí, ¿no es cierto? Como las sumas notables que acabamos de ver hace un momento. O sea, el alumno tiene que tener un banco en la cabeza. Si vamos a ir a enfrentar un examen de admisión y vamos a ir a competir con otras personas, tenemos que tener ya ciertos conocimientos en la cabeza. No podemos ir con la cabeza vacía y pensando pues que todos los problemas que voy a resolver lo voy a ir razonando en el problema, ¿no? Entonces obviamente nos tomaría mucho tiempo, ¿de acuerdo? De repente te salga, pero te va a tomar mucho tiempo. Entonces hay cosas que nos van a simplificar y una de ellas sería saber la fórmula de la progresión aritmética, que todo el mundo creo que lo debería saber, ¿sí? Esa sería una forma. La otra forma sería factorizando el 5, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo factorizo el 5 aquí, y entonces, profe, aquí me quedaría 5, aquí me quedaría 6, aquí me quedaría 7, aquí me quedaría 8, y hasta el final, el 120, al quitarle el 5, el factor 5, me quedaría 24. Y entonces ya sería números consecutivos, ¿no? Recuerda que si fuera del 1 al 24 habría 24 números. Pero como los 4 primeros no están, entonces sería 24 menos 4. Y eso me da 20 números. Así también lo podría calcular. ¿De acuerdo? Aquí hay 20 números. Profe, ¿y cómo sería por la formulita? Bueno, te lo voy a calcular acá al costado, ¿no? El número de términos por la formulita sería así, ¿no? Recuerda, es último menos primero sobre la razón. Obviamente la razón es 5, ya que son los múltiplos de 5 y van avanzando de 5 en 5, más 1, ¿no es cierto? Acá me da pues 19 más 1, 20. ¿Sí? Y entonces hay 20 números. ¿Debería saber esto? Debería saber.
Todo alumno debería saber eso, ¿no? Al menos los que estamos preparándonos para ingresar a la universidad. Bien, y entonces, profesor, quiere decir que hay 20 números múltiplos de 5. En el peor de los casos sería que salga todo menos ellos, ¿sí o no? Claro, o sea, de los 100 números que hay, tú le vas a quitar todos los múltiplos de 5, es decir, le vas a quitar 20 números, ¿no? Eso me darían 80 números. Eso quiere decir que todos esos números, en esos 80, no hay ninguno que sea múltiplo de 5. Si tú multiplicas los 80 números como tú quisieras, nunca te va a salir un múltiplo de 5, ya que no hay ningún múltiplo de 5 metido ahí. Pero en el siguiente, si yo extrajera una bolita más, ese número que salga ya sería un múltiplo de 5. Y al multiplicar con estos números que he sacado, ya el producto sería múltiplo de 5. Por lo tanto, la respuesta sería, tenemos que sacar 81 números. ¿De acuerdo? Este ya es un múltiplo de 5. ¿Sí? Bien, esa sería la solución de la pregunta número 24. Vamos a pasar a la pregunta número 25. Bien, estamos aquí entonces en el problema número 24. Mira lo que dice. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras distintas se puede leer la palabra Alberto, considerando igual distancia mínima de una letra a otra? Bien, sabemos que este tema o este problema pertenece al tema de razonamiento inductivo, específicamente inductivo verbal, ¿no es cierto? Ahora, antes de atacar directamente al problema, quisiera hacer alguna observación. Oye, por ejemplo, si a mí me dijeran de cuántas maneras podemos leer la palabra amor, nosotros ya sabemos pues que por ejemplo esto se cuenta con las potencias de 2, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí habría 2 a la 0, hasta aquí sería 2 a la 1, acá sería 2 al cuadrado y acá sería 2 al cubo, ¿no es cierto? Quiere decir que hay 8 maneras distintas de leer la palabra amor. Bueno, eso ya lo sabemos cómo contar, ¿no? Hasta aquí hay 2 formas, hasta aquí hay 4, 1, 2, 3, 4 y hasta aquí hay 8, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si con esta me sale 4, con esta me sale 4 más, así que habría 8. Pero, ¿qué pasa si a mí me dijeran de cuántas maneras se puede leer ya no amor, sino Roma? Es decir, empezar de abajo, ¿no? Hacia arriba. ¿Serían las mismas formas? Claro que sí, porque si hay 8 formas de bajar, hay 8 formas de subir, ¿sí o no? Entonces, profesor, leer Roma también sería, obviamente habría 8 maneras distintas, ¿sí? Eso es lo que voy a aplicar aquí. Mira, leer Alberto es leer pues de aquí, ¿no? De aquí hacia arriba, ¿sí o no? Pues de aquí pues empezaría, vamos a marcarlo. Por ejemplo, en este triángulo que vemos por aquí, en este triángulo podríamos leer Alberto empezando de aquí, ¿no? De abajo hacia arriba. Pero yo te pregunto, ¿leer Alberto de abajo hacia arriba es lo mismo que leer de repente Otrebla? ¿Sí o no? Si yo leo Otrebla de arriba hacia abajo, será de las mismas formas que leer Alberto, ¿sí o no? ¿Verdad, no, profe? Claro. Es lo que pasaba con Amor y Roma, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, aquí le voy a aplicar las potencias de 2, ¿no? Por ejemplo, aquí es 2 a la 0, aquí será 2 a la 1, aquí será 2 al cuadrado, aquí será 2 al cubo, aquí será 2 a la cuarta, aquí será 2 a la quinta y obviamente aquí será 2 a la sexta. Eso significa que hay 64 formas de leer Alberto. Profe, y por aquí, bueno, para leer Alberto por aquí, obviamente ocurre lo mismo, ¿no? Aquí también habría 64 formas de leer Alberto. Es lo mismo que está acá, sino que está hacia el otro lado, ¿no? Leemos Otrebla de esta manera. Profe, pero esta palabra Alberto ya lo contó acá, ¿no? Claro, le restaríamos 1, ¿no? O sea, en otras palabras,
Si aquí hay 64, en el otro lado ya colocaríamos 63, restando el que está en el centro, ¿no? ¿Sí? Pero, profe, ahora mire que aquí vamos a leer, porque todavía se puede seguir leyendo Alberto, ¿no? Claro, o Trebla, vamos a seguir leyendo Trebla, mira. Si empiezo con esta O, podría leer Otrebla así, 1, o podría leer Otrebla así, ¿no? 2, ¿sí o no? De igual forma acá, ¿no? De acá podría leer Otrebla así, 1, o podría leer Otrebla así, ¿no? 2, ¿de acuerdo? Alberto, 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 Alberto. Entonces hay que sumarle 4 formas más, ¿sí? Y eso sería todo, ¿no? Ya no hay más formas de leer Alberto. Entonces, profesor, acá me daría 8 más 3, 11, llevaría 1, y 12 más 1, 13. Eso quiere decir que hay 131 formas de leer Alberto, ¿sí? Bien, esa es la solución de la pregunta número 24. Vamos a pasar a la pregunta número 25. Bien, estamos aquí entonces en la pregunta número 25. Vamos a leer, mira lo que dice. Sonia le comenta a su sobrina Carol lo siguiente. Dentro de 20 minutos faltarán para las 6 de la tarde tantos minutos como la cuarta parte del número de minutos transcurridos desde las 2 de la tarde, pero hasta hace 20 minutos. ¿Qué hora es? Bien, este es un problema de cronometría, específicamente tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir, ¿no es cierto? Recuerda que ese tipo de problemas se resolvía pues trazando un segmento. El segmento normalmente representa todas las horas del día, pero en este problema específicamente, como están hablando de un intervalo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, entonces obviamente mi segmento será mucho más pequeño, ¿no? De 2 a 6 de la tarde. Ahora, de 2 a 6 de la tarde estamos hablando de ¿cuántas horas? Profesor, serían 4 horas. Bueno, 4 horas, ¿qué equivale a cuántos minutos? Bueno, si cada hora tiene 60 minutos, será 4 por 60, 240 minutos. Generalmente en estos problemas, cuando el intervalo es pequeño, ¿no? Y entonces se trabaja en minutos, ¿sí? Vamos a colocar los datos. Mira lo que decía, ¿no? Sonia le había dicho a Carol lo siguiente. Otra cosa. En este segmento siempre vamos a escoger un punto. Y ese punto para nosotros va a representar la hora exacta. ¿De acuerdo? Este punto va a representar la hora exacta. Todo lo que está antes del punto se llamará tiempo transcurrido. Y todo lo que está después del punto se llamará tiempo por transcurrir. Pero ojo, en este caso se llamará tiempo por transcurrir para las 6. Y en este caso se llamará tiempo transcurrido desde las 2. ¿Sí? A ver, ahora sí, vamos a los datos. Dice que Sonia le dijo a Carol, ¿no? Dentro de 20 minutos, dice. O sea, no desde ahorita, ¿no? Sino dentro de 20 minutos todavía. Eso significaría que avanzaríamos 20 minutos, ¿no? Ya está. ¿Qué va a pasar dentro de 20 minutos? Dice, faltará para las 6. Profe, lo que faltará para las 6 dentro de 20 minutos, ¿solo será esto o no? Claro, solo será eso, ¿no? Ya, se está refiriendo a este segmento, ¿no? Dice, faltará para las 6 tantos minutos como la cuarta parte. Ya, o sea, esto que falte para las 6 será la cuarta parte, dice. ¿Pero la cuarta parte de quién? Del número de minutos transcurridos desde las 2. Profe, ¿el número de minutos transcurridos desde las 2 acaso no es de aquí hasta aquí? Claro, ese es el número de minutos transcurridos desde las 2 hasta la hora exacta. Pero mira lo que dice el problema. Dice la cuarta parte del número de minutos transcurridos desde las 2, pero hasta hace 20 minutos. O sea, no hasta aquí, sino hasta hace 20 minutos. Entonces retrocederíamos 20 minutos. Y solo se está refiriendo a este segmento. ¿Sí? Este segmento que está aquí.
¿Qué me está diciendo? Que este segmento verde, ojo, este segmento verde es la cuarta parte de este segmento rojo. Así dijo, ¿no? Lo que falte para las 6 será la cuarta parte del tiempo transcurrido desde las 2 hasta hace 20 minutos. O sea, él es la cuarta parte de él. Y entonces a él yo le voy a poner 4x y como él es su cuarta parte, él va a ser un x. Como ya tengo todo el segmento lleno, ahora voy a sumar todo ese tiempo y lo voy a igualar ¿a cuánto? A 240. Eso lo voy a hacer por acá. A ver, sería 4x más este x sería 5x más 40 minutos. Eso debe darme 240. ¿De acuerdo? Acá tengo 5x igual 200 y entonces x me sale 40. ¿Sí? Bien, me preguntan a mí qué hora es. Bueno, hay que reemplazar, ¿no? Como x vale 40, quiere decir que aquí sería 40, ¿no? Entonces, como esta es la hora, quiere decir que para llegar hasta las 6 me está faltando estos 20 minutos y estos 40 minutos. Es decir, me está faltando una hora. Y si me está faltando una hora para las 6, ¿qué hora será? Ah, profe, son las 5, ¿no? Exactamente. Entonces diremos, por lo tanto, son las 5 p.m. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta en la pregunta número 25. Vamos a pasar a la pregunta número 26. Bien, joven, estamos aquí entonces con la pregunta número 26. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Cierto día, Carito despertó entre las 5 y las 6 de la mañana, justo en la hora que indica el reloj que muestra la figura. Bueno, este es el reloj, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este es el horario y vemos que está entre las 5 y las 6. Ahora, vemos que el minutero está después del 9, o sea, más o menos de ser 40 y algo, ¿no es cierto? 40 y tantos por ahí, ¿ya? Luego dice, ¿a qué hora despertó Carito? A ver, profe, mire. Aquí nosotros ya sabemos, ¿no? Esta parte corresponde al tema de cronometría 2, específicamente ángulos que forman la manecilla del reloj. Nosotros ya sabemos pues que acá hay una relación entre el recorrido del minutero y el horario, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a aprovechar para resolver este problema, ¿sí? Mira, por favor. Primero vamos a identificar qué hora más o menos es, ¿no? O sea, la hora, profe, si vemos que el horario está entre las 5 y las 6, entonces ¿por qué es 5 y algo, no? Ese algo son los minutos, es lo que desconocemos. Es lo que desconocemos, ¿de acuerdo? Entonces a ese algo le voy a poner X. Quiere decir que mi trabajo será solamente hallar el valor de X, ¿de acuerdo? Ahora, si yo pongo que son X los minutos que han transcurrido, entonces ¿qué significa? Significa que todo esto, como acá está el minutero, y el minutero parte desde las 12, entonces quiere decir que todo esto que está aquí corresponde al recorrido del minutero. ¿Estamos? Todo esto corresponde al recorrido del minutero. ¿Y dónde se va a detener? Exactamente donde se encuentra pues el minutero, ¿no? El minutero se encuentra aquí y entonces nos detendremos ahí. Profe, o sea, todo eso es X, todo eso es X, ¿de acuerdo? Todo esto es X, ¿de acuerdo? Porque ese es el recorrido del minutero, pero ¿no? X minutos, ahí está, X minutos, ¿sí? Muy bien. Profe, pero recuerde que si el minutero recorre X minutos, ¿no es cierto? El recorrido del horario es la 12ª parte, ¿sí o no? Recuerda que la relación es de 1 a 12. Ahora, algunos miran, profe, pero póngale 12x, cosa que el recorrido del horario sería un x, que es un 12avo. Podría hacer eso, pero no lo voy a hacer así, porque quiero que me salga directamente los minutos, ¿no? Para no estar después multiplicando. Directamente que me salgan los minutos. O sea, para mí me sale x, esa es mi respuesta, ¿sí? Y entonces, como los minutos es x, recuerda que el horario siempre es la 12ª parte, ¿no? Entonces quiere decir que esto que está aquí
esto que está aquí será x sobre 12. ¿De acuerdo? Así. Bien, recordemos que el recorrido del horario obviamente va desde la marca de las 5, ¿no? Si son las 5, el recorrido del horario solamente sería esto. No vayamos a pensar que el horario también empieza de las 12 y llega hasta aquí. No. Desde la hora exacta. ¿De acuerdo? Y siempre será la doceava parte de los minutos. Si siempre yo a los minutos le pongo x, entonces siempre el recorrido del horario será x sobre 12. ¿De ahí qué voy a hacer? Vamos a plantear una ecuación. Mira, por favor. Quiero que observes que esta culebrita azul que he marcado, todo eso sería x minutos, ¿sí o no? Ok, vamos a poner x. Si yo a ese x le sumo esta parte que falta, mira que esta parte, ¿cuánto se llama? Se llama 3 alfa, ¿no? Entonces yo le voy a poner más 3 alfa. ¿Qué sería x más 3 alfa? Sería toda la vuelta al reloj, ¿sí o no? X es todo esto y alfa es el 3 alfa es lo que me falta para llegar a la marca de las 12. O sea, quiere decir que si yo le sumo 3 alfa, ya estaríamos considerando la circunferencia completa, ¿sí o no? Y sabemos que la circunferencia completa equivale a ¿cuántos minutos? 60 minutos. Por eso lo voy a igualar a 60. Pero luego observo, profe, que ese alfa equivale a x doceavos, ¿no es cierto? O sea que yo podría reemplazar este alfa con x sobre 12. ¿Estamos? Y obviamente me quedaría una ecuación en función de x. Hallo el x y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a operarlo, mira. Profe, aquí sería x. Como aquí es 3 por x sobre 12, podemos sacar tercia y me quedaría x cuartos, ¿no? ¿Sí o no? Sacando tercia y sacando tercia, acá me queda x cuartos. Eso sería 60. Luego me multiplica 4 por x más x, 5x cuartos, que equivaldría a 60. Y entonces de ahí, profe, sacamos quinta y quinta, acá me queda 12 y el 4 iría a multiplicar al 12, lo que me daría 48. ¿Qué significa que x me haya salido 48? Que la hora es 5:48. ¿De acuerdo? Esa es la solución del problema número 26. Es lo que yo siempre trato de hacer, ¿no? Trato de darle x a los minutos y x sobre 12 al recorrido del horario. Eso me va a permitir que inmediatamente, cuando calcule el valor de x, esos sean los minutos, ¿no? Ya no tengo que multiplicar por algo o hacer ningún tipo de conversión, ¿sí? Bien, eso sería la solución en la pregunta número 26. Vamos a pasar a la pregunta número 27. Bien, joven, estamos aquí entonces con la pregunta número 28. Mira lo que me dice. Dice, Mateo tiene 2 relojes antiguos en su colección y que tiene la siguiente particularidad. Uno de ellos da una campanada cada 8 minutos, mientras que el otro da una campanada cada 12 minutos. Eso lo he colocado por acá, ¿no? Reloj 1, reloj 2. La particularidad que tiene el reloj 1 es que da una campanada cada 8 minutos. La particularidad que tiene el reloj 2 es que da una campanada cada 12 minutos. Luego dice, ambos relojes dieron una campanada a las 10 de la mañana del día lunes. ¿Cuántas veces coincidieron en dar simultáneamente una campanada desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche del mismo día? Ahí está, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Oye, si me van a pedir que coincidan, y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Recuerdas? Esto es como el problema de, también es de frecuencia y sucesos, ¿no? Es como el problema de las pastillas, ¿no es cierto? Van a haber coincidencias. Es como si tomara una pastilla cada 8 horas y el otro una pastilla cada 12 horas. Si queremos que coincidan, sacamos el mínimo común. Bueno, acá es muy parecido, ¿no? Acá él da una campanada cada 8 minutos y él da una campanada cada 12 minutos. Entonces las coincidencias se darán en el mínimo común múltiplo de 8 y de 12, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto es? 24. O sea, cada 24 minutos coincidirán.
en dar una campanada simultáneamente. Ahora, el tiempo que vamos de comparación es como si fuera el tiempo del tratamiento, ¿no?, de las pastillas. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, profe, hay un tiempo de 12 horas. Pero como el tiempo del intervalo está en minutos, hay que llevarlo a minutos, ¿sí o no? Entonces 12 horas sería 12 por 60 minutos. ¿De acuerdo? Así lo pasaremos a minutos. Bien, profe, y ahora sí, vamos a ver cuántas veces coinciden. Hay que aplicar la formulita, ¿no? Vamos a poner acá el número de coincidencias. El número de coincidencias se dará, ¿no?, como tiempo total, ¿no?, el tiempo del tratamiento, ¿no?, algo así, ¿no? Obviamente eso sería 12 por 60 dividido entre 24, que es el intervalo en el que se encuentra, ¿no es cierto? Pero recuerda que siempre es ¿qué cosa? Más 1, ¿no? Más 1. A ver, profe, comencemos a simplificar. Por ejemplo, acá sacamos doceava y doceava, acá queda 2, mitad y mitad, acá quedaría 30, ¿no? Y obviamente sería 30 más 1, 31, ¿no? Quiere decir que esos relojes van a coincidir 31 veces en tocar las campanadas, ¿sí? Muy bien, esa es la solución en la pregunta número 28. Vamos a pasar a la pregunta número 29. Bien, estamos entonces en la pregunta número 29, ¿sí? Vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer de mi computadora, pues lo que voy a ver para allá. Dice, Carolina le propone a Valeria un juego, el cual consiste en lanzar en forma simultánea 3 dados convencionales, ¿de acuerdo? Luego dice, y sumar los puntos de las caras superiores. O sea, en eso consistía, ¿no? Carolina lanzaba 3 dados y Valeria también lanzaba 3 dados, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Dice, la suma que obtuvo Carolina fue un valor par. Ese dato lo voy a anotar por acá. Mira, la suma que obtuvo en los 3 dados dice que resultó siendo par. ¿De acuerdo? Eso es lo que obtuvo Carolina, como suma, ¿no?, de los puntajes en los 3 dados. Luego dice, y ningún valor en los dados se repitió. O sea, son 3 números distintos. ¿De acuerdo? Luego dice, Valeria obtuvo una suma impar. Valeria obtuvo una suma impar. Y me dice, y ningún valor de los dados tampoco se repitió. O sea, también son distintos, ¿sí? Me preguntan cuál es la máxima diferencia de puntos por la que ganó el juego Carolina. Bueno, imagino que Carolina sacó más, ¿no? Por eso ganó el juego, porque no especifica cómo se gana el juego. Suponemos que si saca más puntaje gana el juego. En un momento lo ha dicho. No creo haber leído de que gane el juego el que saca mayor puntaje, ¿no? Entonces dice cuál es la máxima diferencia de puntos, dice, ¿no? Vamos a ver esa máxima diferencia de puntos. Bien, entonces vamos a analizarlo de esta manera. Si me dice que la suma en sus 3 dados de Carolina fue un valor par, es lógico pensar que no pueden salir 3 números impares, ¿sí o no? ¿No es cierto? No pueden salir 3 números impares. Profe, entonces, ¿qué podría ser? Puede ser que los 3 sean pares, o sea, que sea par él, que sea par él y que sea par él. Obviamente al sumar va a salir suma par. Pero podría ser que hayan 2 impares y un par. Así también la suma saldría par, ¿no es cierto? Ahora, ¿solamente son los 2 únicos casos, profesor? Solo son los 2 únicos casos, ¿no? Que la suma de los 3 dados salga par. Acá en cambio dice que la suma es impar. ¿Eso cómo podría ocurrir? Para que la suma sea impar, por ejemplo, los 3 podrían ser impares. Impar él, impar él, impar él. Eso sería impar. O podría salir de repente 2 pares y un impar. ¿No es cierto? La suma de 2 pares me da par y si le sumo un número impar, obviamente el resultado será impar. ¿De acuerdo? No podría salir un par con 2 impares porque 2 impares sería par y más par, eso me daría par. Quiere decir que estos son los 2 únicos casos.
Si me pide máxima diferencia, obviamente que a Carolina, que es la que ganó el juego, por dato, le voy a poner la mayor cantidad, ¿no? ¿Cómo me convendría, profe? A ver, me convendría colocarle puros pares. Si le coloco puros pares, ojo que son distintos, ¿ah? Sería 6, 4 y 2. Si le pongo 6, 4 y 2, eso me daría 12, profe. Claro, eso te daría 12. Pero ¿qué pasa si le pongo un par y dos impares? A ver, un par podría ser el 6, si quiero máximo, y dos impares máximo sería el 5 y el 3, ¿no es cierto? Y sería 5 y 3, 8, más 6, 14. Ah, me conviene entonces eso, ¿no es cierto? Entonces le voy a colocar esos valores, ¿no? Voy a suponer que el par, o sea, voy a analizar este caso, le salió 6 y que acá le salió impar 5, impar 3. O sea, estoy tomando este caso, ¿de acuerdo? Así me daría 14, ¿no? Saldría un número par y el número sería 14 como suma. Profe, Valeria sacó impar. Ahora, la idea es que para que haya máxima diferencia, entonces que ella sea lo más pequeñito posible, ¿no es cierto? Si fueran los tres impares, ¿cómo sería? Sería 1, 3 y 5. Si coloco 1, 3 y 5, si fueran tres impares, 1, 3 y 5, eso me daría 9, ¿no? 5 más 3, 8 y 1, 9. Y si fuera dos pares y un impar, bueno, el impar le colocaría 1 y los dos pares más chiquitos serían el 2 y el 4, porque recuerda que tienen que ser distintos. Y ahí me daría 6, 7. Ah, acá me daría 7 y acá me daría 9. Entonces me conviene que sea lo menor posible. Así es que voy a tomar este caso. Que el impar que salió sea 1 y que los pares que salieron sean el 2 y el 4. De modo que esto sale 7. Y obviamente, como me piden la máxima diferencia, restaré y eso me va a dar 7. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Y entonces prácticamente esa sería la solución a la pregunta número 29, ¿no? Bastante sencillo. No estaba muy claro nomás esa parte que decía cómo se gana el juego. Yo estoy asumiendo que ganó Carolina, sacó mayor puntaje, no lo he especificado. Pero parece que esa es la intención, ¿no? Bien, esa es la solución de la pregunta 29. Vamos a pasar a la pregunta 30. Bien, estamos aquí entonces con la pregunta número 30, ya para terminar. Voy a leerlo, a ver, voy a leer nuevamente desde mi computadora. Mira lo que me dice, ¿no? Dice: Manuel, Mario, Marcos, Macario y Mateo tienen 2, 3, 4, 5 y 6 canicas. No necesariamente en ese orden. Bueno, ahí está, ¿no? Manuel, Mario, Marcos, Macario y Mateo. Son 5 personas, los cuales tienen 2, 3, 4, 5 o 6 canicas. Son 5 cantidades también, uno para cada uno, ¿no? Luego me dice: se sabe lo siguiente. Manuel le dijo a Macario y a Mario que la cantidad de canicas que él tiene es igual a la suma de las canicas que ellos tienen. O sea, Manuel le dijo a Macario y a Mario, ¿no? Manuel le dijo a Macario y a Mario. Manuel le dijo a Macario y a Mario, o sea, a ellos dos le dijo. Dijo: la canica que yo tengo es la suma de ustedes, le dice, ¿no? Entonces yo digo: a ver, profe, 2 no podría ser, porque 2 no sería la suma de ninguno de ellos, ¿no? 3 tampoco no podría ser para Manuel, porque 3 no hay 2 números que sumen 3. 4 tampoco, ¿no? Porque 4 debería ser la suma de 3 y 1 o de 2 y 2 y no hay, ¿no es cierto? 5 sí podría ser, fíjate, porque 5 podría ser que Mario y Macario tengan 2 y 3, ¿no? Profe, pero también podría ser 6, porque hay 4 y 2, ¿verdad, no? Entonces para Manuel existen 2 opciones, ¿no? O es 5 o es 6, ¿de acuerdo? Eso implicaría que Mario tenga 2 y 3, o al revés, ¿no? A ver, vamos a anotarlo así. Que él sea 2 o 3, siempre y cuando él sea 5, ¿no?
siempre y cuando él sea 5. ¿Ya? Él podría tener 2 y entonces Macario tendría 3, pero él también podría ser el que tenga 3 y Macario tendría 2. ¿De acuerdo? Y si fuese 6, eso viene de 2 y 4, él podría ser 2 y él podría ser 4, o al revés, ¿no? Que él tenga 4 y que él tenga 2. Son las opciones de ese primer dato. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a continuar. Luego dice, Mateo le dijo a Macario y a Marcos que la cantidad de canicas que él tiene es igual a la suma de las canicas que ellos tienen. A ellos dos le dijo. Mateo le dijo, oye, yo tengo lo que ustedes dos tienen. Y entonces yo digo, a ver, profe, ¿cómo sería entonces? Ya dijimos que si es suma, solamente hay dos opciones, ¿no? Que sea 5 o que sea 6. Esas son las posibilidades que tenía él. Una coincidencia acá sería que él tenga 2, ¿no? ¿Sí o no? Porque siempre el 2 interviene. Mira, 2 con 3 me da 5 y 2 con 4 me da 6. Entonces, si él interviene en las dos sumas, quiere decir que él necesariamente debe tener el 2, pues, ¿no? Tiene que tener el mismo número, que coinciden ambos, pero que participe de ambas sumas. Entonces creo que definitivamente él debe tener el 2. ¿De acuerdo? Él debe tener el 2. ¿Sí? Macario debe tener el 2. 2. ¿Estamos? Ahora, entonces cabe la posibilidad de que ya que si él tiene el 2, él solamente puede tener 3 y él solamente podría tener 4, ¿no? Para que sea 6, o sea, igualito él, ¿no? Él podría ser el de 5, en todo caso ya Manuel sería el de 6, o él sería el de 6 y él sería el de 5. Quiere decir que me está faltando algún dato más para terminar de descifrar eso, ¿no? Luego dice, Marcos le dijo a Mario. Marcos le dijo a Mario. A ver, ¿qué le dijo? Si me das una de tus canicas, entonces tendré una canica más que tú. Marcos le dice a Mario, ¿no? Si tú me das una de tus canicas, yo tengo una más que tú. ¿Qué significa eso? Que Mario tiene una más que Marcos. ¿Sí o no? Claro. Repito. Él le dice a él, ¿no? Dame una canica y yo voy a tener una más que tú. ¿Qué significa eso? Que Mario tiene una más que él, pues. ¿Estamos? Mario tiene uno más que él. Si Mario tuviera 3, él debería tener 2. Pero que tenga 2 es imposible porque Macario tiene 2. Ah, entonces él no puede tener 3. Él no puede tener 3. Él tiene que tener 4. Obligado. Y como él tiene una menos que él debe tener 3. ¿Estamos? Él tiene 3. Él tendría que tener 4. Ya vamos llenando. Él tiene 3. Macario y Mario me daban a Manuel. A ver, ¿dónde está Macario? Acá está Macario y acá está Mario, ¿no? Macario y Mario me daban a Manuel. O sea, Manuel tiene 6. ¿De acuerdo? Y Mateo era la suma de Macario y Marcos. ¿Está bien? Y entonces quiere decir que esa es la solución del problema. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la solución en la pregunta número 30, ¿no? Bueno, estaba bastante sencillo. Solamente había que ir, pues, analizando y descartando las opciones, ¿no? Pero al final ese sería el ordenamiento. Muy bien, entonces esa sería la solución. ¿Qué me preguntan? ¿Cuántas canicas tienen Manuel y Marco juntos? A ver, Manuel tiene 6 y Marcos tiene 3, ¿no? Y entonces juntos tendrían un total de 9. Bien, jóvenes, esa sería la solución de los 10 problemas que han venido en el simulacro de San Marcos, ¿no? Bueno, quería compartir con ustedes la solución de estos problemas. Algunos alumnos me estaban pidiendo que haga el solucionario, así es que lo hemos hecho. Bien, no me quiero retirar sin antes mandar un saludo a 2 de mis alumnos del Colegio Peruano Chino del aula Mencio, ¿no? Estamos hablando de Gabriel Herencia y Gustavo Ayala. Ellos han estado de cumpleaños la semana pasada, así es que me pidieron que les mande un saludito. Aquí está, muchachos, cumpliendo con ustedes. Ellos son mis alumnos, ¿no? Que están pendientes de los videos que yo coloco y además son muchachos muy aplicados, muy inteligentes, además están en un aula, pues, de nivel, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, el consejo sería que
sigan así como lo están haciendo un buen trabajo en el quinto de secundaria y obviamente espero que se cumplan todos sus objetivos, ¿sí? Bien, y entonces nos estamos viendo hasta la próxima. No se olviden suscribirse al canal y compartir. Ojo, todos estos temas están en mi canal desarrollados, ¿no? Con parte teórica y ejemplos. Si hay algunas resoluciones que de repente yo he ido de manera directa, es porque obviamente asumo que los chicos ya tienen cierto conocimiento. En todo caso, los que todavía no tienen el conocimiento podrían visitar el canal y revisar los temas que están desarrollados de una manera muy didáctica y empezando de menos a más, ¿sí? Bien, muchachos, ya nos estamos viendo. Chao, cuídense mucho.